El día de hoy vamos a hablar de los árboles más ornamentales que hay. Vamos a hablar de los 7 principales que son los que yo conozco, de los que les voy a hablar. Por supuesto que hay muchísimos más y pues los iremos viendo poco a poco. El primer árbol del que les voy a hablar es el árbol de framboyán. Tengo varias germinaciones de esta semilla porque me lo han pedido varias veces y en algunas cosas descubro situaciones nuevas de germinación sobre el árbol de framboyán, así que se los voy a dejar en las tarjetas de reproducción para que vayan a visitar las germinaciones de los árboles en donde está incluida la germinación del framboyán en todas las veces que lo he hecho. Este árbol es especialmente apreciado por la hermosa flor que tiene, llamada en muchos sitios árbol de fuego, precisamente porque las flores aparentan ser como flores de fuego. Algunos framboyanes son color naranja con amarillo, otros son rojo con amarillo y naranja, y en algunas ocasiones me han hecho comentarios algunos de ustedes que la flor incluso puede llegar a ser de rosa claro a blanca. En lo personal nunca he visto un framboyán blanco, pero me encantaría porque tengo una adicción a las flores blancas. ¿Qué les puedo decir del framboyán? El framboyán aparentemente tiene una germinación difícil, pero solo es cuestión de que encuentres el modo. Una vez germinado, el framboyán es un árbol de crecimiento moderado a rápido. Quiere decir que en más o menos un año ya vas a tener un árbol de más o menos 1,5 metros a 2 metros, dependiendo de en dónde lo tengas. Si lo tienes en el suelo y está recibiendo buenos nutrientes, puede alcanzar los 2 metros en un año. Es un árbol extremadamente frondoso que crece bastante hacia su alrededor. Es decir, sus hojas son tan grandes y tan frondosas que te darán muchísima sombra en muy poco tiempo. Da una sombra bastante amplia, bastante tupida, porque sus hojas son bastante grandes. Y de alto puede llegar a crecer de 5 a 7 metros. El árbol de framboyán es muy agradecido y da flores muy pronto. Las flores, la semilla del árbol se encuentra en estas vainas largas que muchas personas lo utilizan para decoración de floreros grandes. Y las semillas son usadas en muchas ocasiones para hacer collares y pulseras, ya que es bastante grande y vistosa. El árbol de framboyán puede llegar a plaguearse de termitas si es que el árbol está dañado por abajo. La termita algunas veces llega a comer este árbol si está enfermo o está dañado, si tiene alguna otra enfermedad. Pero en sí es un árbol muy recomendable si tú quieres tener un árbol pronto, si tienes un sitio en donde no hay sombra y deseas tener un árbol que te dé bastante sombra, este es tu árbol. El siguiente es el árbol de jacaranda. Este es un árbol muy apreciado porque es muy pero muy bellísimo. Tapiza los pisos del lugar en donde está de color lila en su época de floración. La flor es una flor lila que se cubre por completo el árbol de esta flor cuando está floreando. Pero hay árboles que cuando están floreando tiran las hojas para tener flores. Este árbol no es un árbol aromático. Si digamos que eres una persona con alergias, que los aromas fuertes te causan estornudos, este sería tu árbol, porque a pesar de que tiene muchísima flor cuando la produce, no tiene un olor muy fuerte y de hecho en muchas ocasiones no huele. Este es un árbol de crecimiento moderado. Quiere decir que más o menos en un año lo tendrás de 1 metro a 1,5 metros. Como les digo, todo depende del sitio en donde lo tengas, ya que siempre que esté directamente en el suelo crecerá más. Crecerá lo que debe. Y este es un árbol que llega a crecer hasta 10 metros de altura, estando en condiciones óptimas. Es un árbol que le gustan los climas templados, de frescos a templados.
sí soporta las altas temperaturas, por ejemplo acá en el norte, Nuevo León, Monterrey. Sí he visto muchísimos árboles de jacaranda, pero sí les gusta más la temperatura templada de 10 a 30 grados. Después de ahí pues empiezan a tirar las hojas, pero sí es un árbol muy adaptable. Y bueno, pues sí sería uno de esos árboles que revienta la banqueta. Si el hilo de la banqueta está muy delgado y lo pones ahí, pues a lo grueso también crece pues considerablemente cuando es un árbol viejo. Así que sí requiere algo de espacio con el grosor de su tronco. Nuestro siguiente elegido sería la pata de vaca. La pata de vaca podría llegar a pensarse o a creerse que no es un árbol demasiado ornamental, hasta que ves sus preciosísimas flores. Es un árbol muy aromático y muy bello en su etapa de floración. Sus flores pueden llegar a ser de blancas, rosa claro a lila, llamado también el árbol orquídea, porque sus flores se asemejan muchísimo a las flores de las orquídeas. Es un árbol muy precioso y claramente es mucho más fácil de cuidar que una orquídea. Como ustedes saben, si llegan a tener orquídeas o si han tenido, las orquídeas son de las flores más complicadas de cuidar. Son para horticulturistas expertos. Y el árbol orquídea es, digamos, una opción para quienes nos gustan las flores pero que no sabemos demasiado del cuidado de ellas. Sobre todo de algo tan especial como la orquídea. Este árbol es muy aromático, pero digamos que es un tanto caprichoso con las zonas donde le gusta estar. Es un árbol que le gustan las temperaturas de 10 a 27 grados. Cuando hace demasiada calor, no es que no lo soporte, pero no crece todo lo que debería de crecer. Es un árbol que crece bastante alto, desde 5 a 7 metros en un ambiente óptimo para él. Llega a soportar bastante las plagas, pero no le gustan mucho los suelos pobres en nutrientes porque no se desarrolla como es debido. Es un árbol de crecimiento moderado y pues del que voy a hablar en una germinación de esta semilla próximamente. Este árbol todavía no está incluido en las germinaciones del canal, pero lo pienso meter. Nuestra siguiente participante sería la Wisteria o Glicinias. Este es un árbol completamente bello, es un árbol envidiado y personalmente nunca me ha tocado ver uno en persona, en vivo. Alguna vez germiné alguno por ahí, pero lo regalé debido a que me enteré de que el que yo tenía era de flores amarillas y yo quería, aún quiero uno de flores blancas o lilas, por eso pues no me quedé con él. También les dejo la germinación de este árbol para que lo revisen en la lista de reproducción. El árbol de wisteria es una curiosidad. Cuando tú encuentras el árbol de wisteria, empieza a crecer como un pequeño árbol y cuando se desarrolla más bien como una enredadera. Para este árbol tienes que tener preparado alguna especie de tutor o muro donde lo tengas para que se vaya enredando, porque le gusta mucho enredarse en los muros, en las cercas, en las vallas. Pero es un árbol que debemos de tenerle un poco de precaución, porque su enredadera es una enredadera que se convierte en un tronco y es un tronco muy fuerte que puede llegar a quebrar un tutor de madera si este no es demasiado grueso. Sus flores se dice que son bastante olorosas, que traen abejas y colibríes, sin mencionar la belleza de estas porque todas son colgantes. Así que este es un árbol completamente envidiado. Su crecimiento es moderado y no le gustan las altas temperaturas. Le gustan las temperaturas de clima templado y húmedo. En crecimiento, digamos que la wisteria se adapta mucho al donde lo tengas, al muro en donde lo tengas. Y no es un árbol demasiado alto, pero sí puede crecer muchísimo a lo ancho dependiendo de dónde está enredado. Puede ser un árbol que aunque no tiene estolones, crece mucho, se expande mucho a lo ancho. Nuestro siguiente árbol ornamental sería el huizache. Sí, el huizache. Probablemente para todos mis compañeros de acá del norte, el huizache es algo súper común, súper X, nosotros lo vemos tan seguido que igual no lo apreciamos. ¿Pero alguna vez has visto el huizache en su época de floración?
Es un árbol completamente amarillo y totalmente fragante. Tiene una fragancia tan deliciosa, tan agradable, que la verdad, en mi experiencia, yo casi siempre estoy esperando que esté en etapa de floración para ir por sus florecillas y hacer un perfume. Si quieres saber cómo hacer un perfume de flores de huizache, déjame en los comentarios y dame like. La flor de huizache es una flor que solamente ocurre entre el invierno y el verano. Es una flor amarilla muy pero muy fragante que te indica que va a entrar la primavera. Es una flor polvosa. El árbol de huizache no es un árbol muy alto, de hecho es un árbol famoso entre los chaparrales. Puede llegar a crecer de 3 a 5 metros y es un árbol que tolera todo tipo de suelo, que tolera las altas temperaturas y tolera la resequedad. Por eso es que vive muy a gusto acá en el norte, donde las temperaturas son muy pero muy extremas. Si eres una persona que está comenzando en la jardinería y quiere un árbol ornamental, el huizache puede ser una opción. Pero ojo, el huizache contiene muchísimas espinas. Sin embargo, por lo oloroso, lo fragante y lo hermoso de su follaje, lo hermoso de sus flores, podríamos hacer esta excepción. No son espinas muy grandes, son espinas pequeñitas, pero por ahí las tiene. Es un árbol que es oloroso desde sus flores hasta sus semillas. Sus semillas también, si tú juntas muchísimas semillas y las pones, digamos, como un tiesto en las orillas de tu jardín, cuando el calor del sol les pega, sueltan también un olor muy agradable, que no es para nada similar a su flor, pero es igual agradable. El árbol de huizache es un árbol bastante resistente a plagas, bastante resistente, como les digo, a todo tipo de clima, a todo tipo de suelo. Nuestro siguiente árbol ornamental es la paulownia. Hay varios tipos de paulownia, la más famosa por ahí es la paulownia tomentosa. Por ahí les dejo una explicación de cuáles son las paulownias y la historia de este árbol, que cuando lo conozcas vas a querer tenerlo. La paulownia es un árbol de crecimiento rápido, pero de germinación un tanto complicada. La germinación sí es para personas que saben germinaciones avanzadas, porque la planta es muy pequeña. Cuando crece tienes que tener el máximo cuidado para lograr que llegue a medir unos 15 centímetros. Pero una vez que lo logras, soporta altas temperaturas, soporta descuidos, poca agua y tierra un poco deficiente. Lo que tiene este árbol de especial, aparte de sus bellísimas flores, es que cuando sus hojas caen en el suelo donde caen, lo enriquecen, le dan bastante nutriente para que tú puedas sembrar lo que tú quieras. Por eso este árbol es tan apreciado y tan buscado para las zonas donde hay que reforestar, ya que enriquece mucho el suelo. Es un árbol de crecimiento moderado, como les mencioné, que puede llegar a crecer de 5 a 10 metros en sus mejores momentos. Crece mucho a lo alto y podría ser uno de estos árboles que revientan banquetas. Pero bueno, su crecimiento, como les digo, es moderado, de moderado a rápido. Y pues claramente está por aquí sus bellísimas flores. Es un árbol que se aprecia mucho su madera porque es una madera bastante maleable. Sin contar también el aroma de sus preciosas flores, que son similares a la jacaranda, pero son un poco más claras. Y por último, vamos a hablar de un árbol muy apreciado por sus propiedades medicinales, que también se los dejo en la lista de reproducción. Y vamos a hablar de la lluvia de oro. La lluvia de oro o Cassia fístula es un árbol de crecimiento moderado a rápido que da unas preciosísimas flores amarillas colgantes. Este árbol puede llegar a asemejarse a la wisteria en cuestión de que sus árboles son colgantes, y podría asemejarse a la wisteria amarilla porque se parecen mucho sus flores. También es un árbol con flores olorosas y es muy apreciado, como les digo, por su madera, por sus propiedades medicinales y por la belleza de sus flores.
sí es un árbol revientabanquetas, se los tengo que dejar bien claro porque luego por ahí me van a decir, oye, es que yo lo planté porque tú dijiste. Todas estas plantas tienen sus propiedades, pero claramente tienes que poner atención en dónde lo quieres poner. No es que te vaya a tumbar la casa, pero si quieres tener, digamos, la banqueta en buen estado por un buen rato, este árbol no es recomendable, pero es muy recomendable para sitios donde tenga espacio porque es muy ornamental y es sanador. Las propiedades sanadoras se encuentran en sus ramas, en sus hojas, en sus flores, en sus semillas. Le llaman la caña sin azúcar. Y bueno, pues este árbol es bastante adaptable, se puede llegar a adaptar al sitio en donde estés, pero no le gustan mucho los climas fríos. Si donde tú vives caen heladas en los inviernos y baja la temperatura a menos de 0 grados, entonces lo que es la acacia fístula empieza a sufrir y puede llegar a morir. Pero tiene la ventaja de que es un árbol bastante resistente, aunque puede llegar a morir su parte principal, las partes de abajo que queden protegidas por la tierra, por el suelo, por las hojas, pueden llegar a resistir y volver a nacer. Es un árbol que una vez que lo tienes, aunque te quieras deshacer después de él, vas a tener complicaciones porque es muy resistente. También es un árbol que puede llegar a crecer de 3 a 5 metros si está en sus condiciones adecuadas. Los crecimientos de todos los árboles que les cuento varían, ya que si es un árbol, por ejemplo, en la zona en donde yo vivo, los árboles no llegan a medir con más allá de 5 o 6 metros, porque la temperatura es muy alta y a los árboles les cuesta trabajo subir el agua hasta sus hojas más altas, así que deciden no crecer demasiado. No siendo así para Ciudad de México, que es una zona donde la temperatura siempre está fresca, el clima siempre es húmedo, entonces los árboles, como tienen bastante acceso a zonas húmedas, a las gotitas de humedad, tienen bastante disponible lo que es la humedad ambiental, esos árboles sí que decidieron crecer a todo lo que se les fuera posible, de 10 metros, incluso un poco más. Es por eso que las alturas de los árboles varían mucho dependiendo de la zona en donde estamos. Como les digo, no solo depende de que reguemos las plantas, sino de la humedad ambiental que se encuentra alrededor de ellas. Si es bastante disponible, entonces se aventarán a crecer todo lo que sea posible. Pero si es un clima reseco y muy caluroso, tratarán de no crecer demasiado para no sufrir de sed sus zonas más altas. Y bueno, mis queridos amigos, espero que les haya gustado este especial. Suscríbete, comparte y nos vemos hasta la próxima. Sigan plantando y cuidando sus árboles. Bye.